A continuación, la primera ponencia, a cargo de la doctora Juana Kuramoto Guamán, que brindará la conferencia Participación de la mujer en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el Perú. Démosle un aplauso de bienvenida, por favor. Muy buenos días con todos. Vengo de representación de Gisela Ojeda, presidenta del CONCITEC. Hoy día vamos a presentar una serie de datos estadísticos y datos importantes, saltantes, acerca de la participación de la mujer en las carreras de ciencias. En primer lugar, cuando nosotros vemos el listado de las mujeres más importantes en ciencias, o sea, siempre destaca obviamente Marie Curie, que trabajó en radioactividad a finales del siglo XIX, que también obtuvo un premio Nobel, que quizá hizo un excelente trabajo también a nivel de la familia, porque su hija Irene Joliot Curie también siguió con la tradición familiar e hizo estudios de variación y obtuvo también un premio Nobel en el campo de la química en 1939, me parece. Y así podríamos seguir relatando a distintas otras mujeres. Liz Meitner trabajó también en radioactividad y física nuclear, y la descripción, por lo menos que yo leí en su pequeña biografía, es que ella no fue nominada al premio Nobel, y luego un poco que se arrepintieron porque su trabajo fue sustancial para el premio Nobel que se entregó en el año en que ella debió haber sido nominada. Pues las personas o los investigadores que se llevaron este premio trabajaron directamente con ella. Tenemos Shirley Jackson, que también hizo trabajo en física nuclear, obtuvo un galardón de la Universidad de MIT. Melissa Franklin trabajó en partículas físicas. Chien Seung-gu, que trabajó también en física experimental y radioactividad, y ella es una de las pocas mujeres que estuvo integrando el proyecto Manhattan, que fue este proyecto en el cual se creó la bomba atómica, y donde Estados Unidos conglomeró a las más importantes mentes en física nuclear y en química para este proyecto especial. Entonces, acá vemos que hay una participación, o ha habido una participación muy importante de la mujer en los desarrollos científicos sustanciales. En el campo de la química y la medicina tenemos a Dorothy Hodgkin, que ella trabajó en la cristalografía de proteínas y también ganó un premio Nobel. Ella fue una de las que hizo capaz la sintetización de la vitamina B12, que es una de las vitaminas más importantes, porque tiene unos efectos en todo el sistema neurológico de las personas. Rosalind Franklin, en trabajo de ADN, grafito y virus, todos ellos bastante importantes. Ahora grafito es uno de los materiales más importantes en los cuales se están haciendo estudios. Gertrude Ilion, que trabajó en el desarrollo de nuevas drogas y por ello ganó un premio Nobel en química. Elizabeth Blackburn, que también trabajó en unas sustancias que se llaman telomere, que son unas proteínas, y también por ello que protegen a las células, o que componen la conformación de las células, y por ello también ganó un premio Nobel. Y Rita Levi en las tecnologías. Sin embargo, cuando vamos hacia otras ciencias, y por ejemplo vimos que habían 13
premios Nobel en mujeres, vemos que también hay una afición de las mujeres por las ciencias de ciencias de la vida, como se les llama, ¿no? Y ahí tenemos que solamente 1.33 hombres por cada mujer investigadora. En ciencias sociales es prácticamente de 2 a 1, en ciencias agrícolas de un poco más, 2.34 por 1, las ciencias naturales 1.72 y humanidades 1.46 hombres por cada mujer. Si lo vemos en relación a los grados académicos, encontramos que se mantienen más o menos a lo largo de todos los niveles educativos, donde encontramos 2 hombres bachiller por cada mujer, la misma proporción en el área de magíster, y en el área de doctorado sí encontramos un poquito mayor, pero tampoco tan grande, casi 2.5 por cada investigador varón, por cada mujer investigadora. Las medias de edades también reflejan un poco cómo es nuestro cuerpo de investigadores acá en el país. En realidad, los chicos se gradúan muy tarde para el primer grado. Si tenemos 25, 26 años de edad media de graduación. Esto es bastante grande si asumimos que un chico termina el colegio a los 17, 18 años, más 5 años debería ser 23, 24. Ahora, esto, de nuevo, hay que tomarlo con pinzas, porque si nosotros sacamos la información del censo universitario, esas edades medias van a subir. Recordemos que acá estamos trabajando en una muestra de investigadores o de gente que aspira a hacer investigación. Entonces, no es representativo del total de los estudiantes universitarios, porque conocemos que en muchas universidades hay gente que tiene una edad mucho mayor y todavía sigue estudiando el primer grado, ¿no? En el caso de magíster tenemos 32, 31 años y en el caso de doctor también es 33, 34 años. Esto es básicamente aquel que llega al nivel superior de doctorado, generalmente tiene una vocación por la investigación y prosigue su carrera progresivamente y secuencialmente, no deja mucho espacio entre un grado y otro. Cuando estamos hablando por las áreas ya de investigación de la OECD, que son ciencias naturales, ingeniería, tecnología, ciencias médicas, de la salud, ciencias agrícolas, ciencias sociales y humanidades, lo que encontramos es que la distribución, el verde más oscuro es ingenierías y tecnología, de nuevo reflejando el sesgo de la población que se ha tomado. Y si lo vemos en términos de la distinción hombre y mujer, vemos claro que hay una participación mucho mayor de los hombres. El verde claro es ciencias naturales y ahí vemos también que en términos porcentuales, porque no en términos absolutos, la participación de la mujer es mucho mayor, ¿no? Y lo mismo en el amarillo, que son las ciencias médicas. Entonces sí hay una vocación de las mujeres por dedicarse a campos en las ciencias médicas y ciencias de la vida. Quizá lo que se debería hacer, pero en realidad no hay muchos datos al respecto, hay que mejorar las fuentes de datos, es empezar a analizar un poco más en detalle estas preferencias de las mujeres por estos campos científicos, para saber cuáles son los determinantes que hacen que las mujeres se concentren en esas áreas, cuáles son las facilidades o no facilidades, oportunidades de progresión en carrera, etcétera, para ver cómo es que desde la política pública se puede incentivar no solamente su participación en esas áreas, sino en otras áreas en donde están menos representadas.
La distribución de investigadores por institución laboral, encontramos que los investigadores, por lo menos los que están registrados en CONCITEC, mayoritariamente trabajan en universidades, 35% en la universidad pública, 30% en la universidad privada, y más o menos es la misma proporción, aunque ligeramente mayor en el caso de la universidad pública, donde las mujeres hay un 32% que está en la universidad pública, 34% también en la universidad privada. Entonces, esto es, son parecidos, pero hay una ligera tendencia de las mujeres en participar en la universidad privada, y ahorita Iván nos ha comentado de que acá hay un porcentaje bastante equitativo y en algunos casos mucho mayor. Lo que pasa también es que la universidad pública como tal es una universidad que es mucho menos flexible, y lo más probable es que haya lo que se llama este techo de cristal, ¿no? Que muchas veces impide que las mujeres puedan acceder a posiciones de más liderazgo dentro de sus respectivas facultades. ¿Cómo estamos a nivel de regiones? A nivel de regiones lo que encontramos es que hay una proporción muchísimo menor de investigadoras mujeres en aquellos departamentos que están primeros en la lista: Madre de Dios, Apurímac, Huánuco y Huancavelica. Y coincidentemente también esos son los países, las regiones más pobres del país. Entonces acá también entra en confusión una serie de aspectos sociales que quizá habría que darles un poco más de estudio, ¿no? O sea, y que quizá refleje lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? Este tema de las poblaciones rurales, este tema del poco acceso de las niñas a la educación en niveles ya a nivel secundario y por lo tanto a nivel universitario, que puede estar dando como resultado esos ratios. Y sin embargo, en las regiones con mucho mayor desarrollo relativo, o sea, si nosotros pusiéramos al costado de este cuadro el índice de competitividad regional, encontraríamos, creo yo, una correlación bastante buena, porque Lima, que está en el primer lugar del índice de competitividad regional, es también la que está en primer lugar, si volteamos la tabla, en términos de proporción de sexo o de equidad de sexo en la participación en investigación. Si vemos producción científica, lo que vamos a ver también de este registro es que la mayor cantidad de producción científica efectivamente la realizan los varones, tanto cuantitativamente como proporcionalmente. Y acá esto no es algo que es solamente del Perú, esto es también una tendencia a nivel mundial que la vamos a ver más adelante, o por lo menos a nivel latinoamericano, pero también mundial. Lo que pasa es que yo les voy a presentar algunos datos sobre América Latina. Entonces, ¿por qué esta poca participación de las mujeres en ciencia? Y acá, esto lo he sacado de un estudio que es Mujeres en Ciencia y Tecnología. ¿Qué cosa es lo que dice la literatura? Lo que han hecho estos autores, Castillo, Grazzi y Taxir, del MIT, lo que han hecho es analizar los diferentes estudios en donde se trata el tema de la participación de la mujer en ciencia, ya han hecho una suerte de recopilación de qué cosa es lo que está sucediendo, qué cosas dicen estos diferentes estudios, y encuentran estas regularidades que acabamos de ver con la data que les he presentado, ¿no? Entonces, todo lo que ellos ponen como referencia es cuál es se puede decir, el tránsito en cuanto a una carrera de investigación en ciencias y una carrera académica. O
O sea, lo que tenemos, o sea, el punto de partida justamente es el tema del acceso a la universidad, tanto a nivel de pregrado como a nivel de graduado, ¿no? Ahí tenemos el primer, se puede decir, el primer paso de cómo es que transitan los estudiantes, tanto hombres y mujeres, y luego cuando quieren dedicarse a una carrera de investigación, lo que van a tener es la típica secuencia, ¿no?, de entrar como un profesor asistente, como un profesor asociado y llegar a ser un profesor a tiempo completo o con seniority, como le llaman en Estados Unidos. Y cuando estamos hablando ya netamente de investigación, lo que estamos hablando es que se entra como un científico junior, pasa a ser un científico senior, un científico principal, y luego es el líder de los equipos, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que hay una cierta progresión tanto a nivel de la carrera académica como tal, como la carrera de investigación, y eso ya está determinado, o esa progresión está determinada por la productividad que muestren a lo largo de su carrera, y la productividad en los campos tanto académicos como científicos está medido principalmente en función a las publicaciones que se hacen, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales determinantes de cómo es que se progresa en una carrera científica o en una carrera académica. ¿Cuáles son las razones para el poco enrolamiento de las mujeres en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que es esta nueva acrónimo que se ha acuñado y que responde son las siglas del término en inglés? En primer lugar, hay un tema de autoselección. Las niñas, las jóvenes, tienen una poca preferencia por las ciencias, y eso es algo que se ve desde muy temprano. No es que tengan diferencias cognitivas, inclusive en este estudio que estaba revisando reportaban resultados de algunos estudios que se hacían a nivel neurológico, en el cual han testeado el comportamiento de los distintos partes del cerebro, el lóbulo derecho y el izquierdo, en uno está la parte más creativa, en otro está la parte más analítica, y no hay diferencias sustanciales en esos lóbulos respecto a los géneros, a ser hombre o ser mujer. La cabeza de una persona es igual independientemente del sexo que tenga. Entonces, si no hay una razón física, si no hay una razón anatómica, ¿por qué hay esta preferencia por las ciencias? Y tiene que ver con cuestiones básicamente culturales, como puede ser el rol esperado a cumplir en la familia, y esta idea también de que ser científica implica dedicarse prácticamente toda su vida el trabajo científico y no poder combinar estas dos roles tan importantes, ¿no? Entonces, desde muy temprano se hace una decisión de ese tipo, ¿no? Es más, ahora ya no ocurre tanto, pero inclusive antes lo que se decía, si una mujer quería entrar a una carrera, ya ni siquiera de ciencias, pero de ingeniería, se les decía, ¿no?, ¿qué haces ahí? Mejor estudia otra cosa, ¿no?, al seno de la familia. La falta de modelos femeninos en ciencia, y por eso, o sea, las generaciones anteriores donde no ha habido una participación de mujeres en ciencias, entonces las nuevas generaciones no tienen a quién mirar como un modelo, como una falta de mentores también, porque no hay suficientes mujeres en este campo. Y hay muchas cosas que tienen que ver con cómo se maneja uno en este mundo de la academia, que a veces es un poco difícil porque hay ciertos grupos, hay ciertas convenciones sociales
que uno tiene que aprender y que muchas veces no sabe y que impide ese avance en la progresión de la carrera. Las normas culturales, estereotipos en los campos dominados por varones, la falta de información acerca de los retornos también, los retornos económicos. Muchas veces también no se sabe, o sea, se dice el científico y el científico está en su laboratorio y la verdad, el científico también puede hacer suficiente dinero como para mantenerse y mantener una familia. Entonces, de hecho, ¿cómo se llama? En otros países hay científicos que ganan muchísimo. Entonces, no se tiene información acerca de esos retornos económicos y ciertamente la decisión de elección de una carrera, aparte de la vocación, también tiene que ver con eso. Aún así, lo que reportaba este estudio es que en América Latina por lo menos se gradúa alrededor de 40% de mujeres en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que es un porcentaje bastante alto en comparación con otros países. Sin embargo, como les decía, luego esto pasa por un embudo bastante grande y la participación disminuye drásticamente. ¿Cuáles son las razones entonces por el poco desarrollo de carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en el caso de las mujeres? Acá se reportaba, o este estudio reportaba, un menor grado de utilización del conocimiento adquirido en carreras STEM. Y lo que se señalaba es que sí hay una concentración adecuada de acuerdo a los niveles de graduación en los niveles más bajos de la carrera. O sea, las mujeres efectivamente una vez que se gradúan intentan pasar por una carrera académica y están a los niveles más bajos, o sea que sí intentan, ingresan, pero en el camino sucede algo. Y son dos efectos, que uno de ellos que se llama el revolving door, o esta suerte de puerta giratoria, en donde es muy fácil salir o ser expulsado, como una puerta giratoria. Una vez que uno entra ahí, puede salir muy rápidamente. Entonces, eso es un poco lo que ocurre en estas carreras o estos ambientes. O sea, uno puede entrar, y de hecho, varios de ellos entran, pero de repente, por ciertas razones, no sé, uno termina su carrera, decide casarse, tener hijos, y sale muy rápidamente, y luego es muy difícil regresar a iniciar una carrera o a continuar una carrera científica. Y el otro gran tema es el de este techo de vidrio, glass ceiling, como se le llama en inglés, que no es fácil subir a los niveles superiores, porque acá ya estamos hablando de una cierta política, de una cierta economía política en el movimiento de cómo se manejan estos grupos. Hay networks a los que no se pueden entrar, hay convenciones sociales de las cuales no se puede, de las cuales muchas veces no se conoce cómo funcionan. Entonces empieza a haber se puede decir, hielo, retraso, no dejar pasar a, ¿cómo se llama?, a niveles superiores de, de liderazgo en los ambientes científicos. Una cosa que se señalaba ahí, que por qué había también esto, es que habían sesgos en las entrevistas de contratación. Señalaban que gente que ha hecho las, ¿cómo se llama?, las evaluaciones, han hecho una revisión de evaluaciones y de cartas de recomendación que se brindan a investigadoras mujeres y han encontrado un cierto sesgo. Lo que las evaluaciones dadas a varones es mucho más favorables, o sea, considerando, tomando como control el performance y la hoja de vida de los investigadores varones, o sea, están sesgada favorablemente hacia los hombres. Las cartas de recomendación, también hicieron un análisis de las cartas de recomendación y encontraron que las cartas de recomendación hechas a varones eran muchísimo más favorables que las que se hacían a mujeres.
Entonces sí hay una cuestión, obviamente no es ningún tipo de complot ni ningún tipo de cosa, pero sí hay una suerte de aspecto cultural que toma forma en las evaluaciones y en las cartas de recomendación, y obviamente el panel, cuando hace la revisión, se encuentra que el investigador Baró tiene una mejor evaluación y tiene una mejor carta de recomendación, van a ser favorecidos a la hora de las contrataciones. Entrada y la instancia de investigadoras mujeres. Y acá me imagino que hay ciertos temas, o sea, ciertos temas de actitudes, porque en otras regiones, yo les puedo decir, o sea, cuando yo estaba estudiando en Estados Unidos, quería entrar a un grupo de trabajo y me dijeron de frente, no. No me dejaron entrar, pero así de frente, no. Entonces, ciertamente, sí hay una poca inserción, porque también hay una poca capacidad de entrar a estos networks, que finalmente, como todo en la vida, las referencias de un lado a otro son las que también facilitan el camino hacia esa progresión, ¿no? Estos conflictos que ya mencioné entre la vida familiar y laboral, y el tema de productividad científica, porque finalmente todo se define, o este es uno de los indicadores más fuertes para la progresión en la carrera. Las mujeres, se ha notado, tienen menos publicaciones que los hombres, como lo hemos visto en las cifras que también se reportan para el Perú, pero tienen más impacto. O sea, si uno empieza ya a decantar, no solamente por número de publicaciones, sino empezamos a medir este índice H, que es el impacto que pueda tener, o solamente el tema de las citaciones, vamos a encontrar que las publicaciones femeninas tienen, las pocas que hay, tienen un mayor impacto. Y tienen menos publicaciones cooperativas, colaborativas. Claro, cuando se colabora entre varios, o sea, es mayor la posibilidad de aumentar la producción científica. Pero si no pueden ingresar en estos networks potentes, entonces van a tener menos publicaciones. Entonces también ahí hay parte de esta situación que impide que también el indicador principal, que es la productividad científica, aumente. Y por otro lado, lo que mencionaba, todo esto al final decanta en que hay poca participación en las posiciones de liderazgo, y es como un círculo vicioso. O sea, si yo no puedo entrar al network potente y por lo tanto no puedo aumentar mi productividad científica, entonces no tengo los elementos necesarios como para ser considerado en una posición de liderazgo. Entonces hay un círculo vicioso que se empieza a generar. ¿Cuáles son? Entonces, ¿cómo revertir esta situación? ¿Qué cosas es lo que han hecho distintos países para incrementar la participación de las mujeres en este tipo de carreras? Y acá este es un cuadro en donde están en la parte de las filas las distintas medidas o intervenciones que se hacen para tratar de equiparar la equidad o la participación de las mujeres en las carreras de ciencia. Número uno es básicamente tratamiento igual desde la Constitución, ¿no? O sea, una legislación que apoye el tratamiento igual de las personas en general, hombres y mujeres. El otro es un compromiso para que las mujeres, que haya una posición de consideración de temas de género en casi todos los aspectos de la vida política, y esto tiene que ver con incrementar o facilitar el acceso a posiciones de decisión política, administrativas, etcétera, ¿no? Que es algo que se ha estado haciendo en los últimos años, y con más fuerza desde la conferencia esta de China, donde se trabajó el tema de las mujeres. Que hayan algunos países tienen un comité nacional, un comité a nivel, una estructura institucional para mujeres y ciencia.
Algunos países tienen una unidad específica de mujeres en ciencia en los ministerios de ciencia y tecnología, por decirlo de alguna manera. Sacar estadísticas desagregadas de publicaciones, y esto es sumamente importante. Yo quería traerles acá cuánto es que se había publicado por mujeres en revistas indexadas, y me dijeron que es imposible. Hay, desde que el Perú participa en estos rankings, hay como 15.000 artículos. En los últimos años hay como 5.000 y se tendría que hacer a mano. O sea, no está, o sea, el sistema CIMAGO, que es la base de datos que brinda esa información, no lo desagrega entre hombres y mujeres. Entonces, es bastante difícil. Mientras no tengamos estas estadísticas, no podemos saber bien cuál, o de manera mucho más sencilla, cuál es la productividad en los distintos géneros. Y luego tenemos el desarrollo de indicadores de equidad de género, la discriminación positiva que habló Iván, ¿no? Tanto a nivel de comités públicos, tanto en comités universitarios, planes para fomentar la equidad en la universidad y en la investigación científica, estudios e investigaciones de género hechos en universidades, programas de mujeres y ciencia con financiamiento ad hoc. Por ejemplo, el premio L'Oréal es uno de los pocos que tenemos acá en el Perú. No hay uno propio, se puede decir, es un premio francés, pero que también favorece a mujeres acá, y centros a nivel general de mujeres y ciencia. Entonces acá, en el otro lado, es la Comunidad Europea, los distintos países, y vemos que en algunos países hay ausencia de estas herramientas para promover la equidad, y en otros, tipo Alemania, se hacen todas, ¿no? Y a pesar de que, si recordamos, en Alemania la participación de las mujeres es bastante baja, y quizá por eso es que están tratando con todos sus esfuerzos de implementar estas medidas. Entonces, las políticas públicas van básicamente por construir esta institucionalidad adecuada para el diseño de estas políticas públicas ad hoc, van por definir estas metas de balance en diferentes comités, en diferentes ámbitos de acción o espacios para participación, va por generar estos fondos específicos para promover este balance. El CONCITEC todavía no ha sacado una línea específica para fondos, promover la investigación en mujeres. Se ha conversado, pero hay... por lo menos en este momento no hay una línea exclusiva. Tratar de generar información desagregada por sexo, porque eso va a permitir dar el panorama completo de qué cosa es lo que está ocurriendo, y promover la educación en ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas, tanto en niveles básicos como en niveles superiores de educación. O sea, este es un paquete bastante sencillo y lógico de poder implementar, pero muchas veces requiere de una serie de cambios, de una serie de modificaciones que desde el Estado por lo menos son bastante difíciles de hacer. O sea, uno quiere cambiar una cosita al interior del Estado y es un dolor de cabeza. Pero sin embargo creo que es importante tenerlos en cuenta, porque eso es lo que va a generar que haya una mayor equidad de participación de las mujeres en los campos científicos. Y yo creo que todavía es necesario, por lo menos en el país, hacer mucha más investigación de cuáles son estos factores adicionales a los que la literatura internacional reporta, cuáles son los factores ya intrínsecos de nuestro país, para poder también tener un conocimiento mucho más pleno y que el diseño de esas políticas sea más adecuado a nuestra propia realidad. Muchas gracias.